Bien, empecemos ahora con las variables. Como ya sabemos, tanto Erlang como Elixir es un lenguaje de programación de tipado dinámico, ¿sí? Por lo cual no es necesario declarar de manera explícita cualquier variable o el tipo de dato. Automáticamente el tipo de dato se determina y se fija, óiganlo bien, se fija dependiendo del valor del contenido. Entonces, si yo le pongo un 5, lo va a fijar como entero. Si le pongo un 5.5, lo va a fijar como flotante o real o doble, como el tipo de dato que después vamos a ver los tipos de datos. Si le pongo un string, ¿cómo lo va a fijar? Pues como lista. Ya sabemos que los strings como tal no existen en Erlang, tampoco van a existir en Elixir, pero sí va a ser más fácil manejarlos en Elixir que en Erlang. Entonces, la asignación se conoce como fijación o binding, ¿de acuerdo? Cuando se inicia una variable con un valor, la variable se fija con ese valor, no se asigna, se fija. Entonces aquí vienen algunos ejemplos, ahorita lo vamos a hacer. Antes veamos qué otras características. El nombre de una variable siempre inicia con un carácter alfabético en minúscula. Aquí hay que tener cuidado porque, no sé si fijan, más de una vez me equivoqué en poner las variables con minúscula porque estaba pues practicando de los dos lenguajes y se me pasaba y las ponía en minúscula, luego los ponía en mayúscula. Aquí todo se pone en minúscula y ya estamos acostumbrados a ponerlas en minúscula. Entonces eso ya no va a ser tan complicado. Pueden llevar el carácter subrayado. De hecho, es recomendable a todas las variables identificarlas o ponerles un identificador tipo Python. En Python le ponemos guión bajo para separar palabras. Igual aquí, los nombres de funciones y las variables se recomienda que sean con esa convención de nombre, ¿sí? Después del primer carácter pueden llevar cualquier combinación de estos y la idea o la convención es usar solo letras, dígitos y caracteres de subrayado. Las variables también pueden terminar con los caracteres de interrogación y admiración, ¿sí? Regularmente, el signo de interrogación, al igual que en las funciones, se utiliza cuando una variable tiene un valor booleano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo escribo cierto, yo a esto le puedo poner true, ¿sí? Cuando yo vea cierto, al ver que tiene el signo de interrogación, sé que es una variable booleana. Entonces, cuando ustedes escriban código y tengan variables booleanas, siempre pongan el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque cualquier persona que lea su código va a saber que esa es una variable booleana. Pero si no le ponen, si le ponen solamente cierto, entonces, pues cierto puede ser igual a 0. ¿Sí? Pero eso ya no es booleano. Aunque para nosotros algunas veces le ponemos 0 booleano, pero eso ya no es booleano, ¿sí? Y cierto con interrogación son variables distintas, ¿sí? Bien. Y el símbolo de admiración, estos dos símbolos son tanto para funciones como para variables. Son recomendaciones o convenciones, ¿sí? Entonces, la otra es que el signo de interrogación es cuando hago una variable, retorno un valor de error o de que va o un warning o lo que sea, entonces le puedo poner el símbolo de admiración. Entonces, por ejemplo, resultado es igual. Yo sé que esa variable resultado tiene, por ejemplo, vamos a ponerle conexión. Y vamos a ponerle puerto, coma, IP, coma, PID. Bueno, entre minúsculas. IP, PID. Imagínense que hago una conexión a ese puerto, a esa dirección IP y al proceso tal. ¿Y eso me regresa qué? Me regresa a lo mejor un estado. Y ese estado yo lo almaceno en esta variable. Cuando veo esta variable, sé que estoy recibiendo un posible error, ¿sí?
Entonces, pero si yo quiero poner resultado es igual a 5 por 4, no sé, por 5, lo puedo hacer, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la variable resultado, voy a pensar, y la mayoría de desarrolladores de Elixir van a pensar que ahí se está almacenando un error. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, pues ya aquí tenemos algunas variables, algunos ejemplos de, por ejemplo, día, semana, bueno, vamos a ponerle día nada más, es igual a 6, ahí lo tiene. Luego, si escribo día, pues me va a regresar el 6. Recuerden que siempre va a retornar algo, siempre va a retornar algo. ¿Sí? Y yo puedo operar esa variable sin ningún problema. Hasta ahorita no he fijado la variable a ninguna, el valor, la operación o la expresión a ninguna variable, pero lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, nombre de variables válidas, pues aquí está variable válida, esta también es válida, esta también es válida, esta es válida pero no recomendada, no se recomienda que las variables vayan en formato camel case. ¿Esta por qué no es válida? Porque va con mayúscula inicial. Porque va con mayúscula inicial, exacto. Exacto, por eso no es válida. Este es válido, ya lo comprobamos, y esta también es válida. ¿Sí? Entonces pueden jugar con las opciones que ustedes quieran para que vayan aprendiendo a declarar las variables. Acuérdense que esto es cuestión de estilos. Ustedes pueden ponerle mamá soy Paquito o como ustedes quieran, pero traten de seguir siempre las convenciones de las variables. ¿Sí? Bien, entonces las variables aquí es algo bastante curioso, porque cualquiera podría pensar que los datos son mutables. Aquí me falta ponerle un no. Su contenido puede cambiarse. Bueno, luego se lo cambio. Voy a dónde está. Inmutabilidad. No pueden cambiarse. Y las variables, si se fijan, yo no he utilizado la palabra asignación, he usado la palabra fijar. Entonces, las variables pueden ser refijadas. Esto mismo ocurre con Python, ¿eh? Python no es que sea, Python es inmutable también, simplemente que hace lo mismo que se hace en Elixir. ¿Se acuerdan que en Erlang cuando asignamos una variable o fijábamos el valor a una variable, no podíamos cambiarla? ¿Y qué es lo que hacíamos en el shell? Pues le poníamos la F y la variable o F paréntesis para borrar todas y volverlas a fijar. Pues digamos que el Elixir lo hace por uno. Entonces, si yo digo que día, arriba le puse que día era igual a 6, ¿no? Ahí está. Y ahora digo que día es igual a día más 1, me va a dar 7. No significa que esté sumándole a 6 1, ¿sí? Significa que está asignándole, creando una nueva variable día, asignándole 1 y mandando al recolector de basura la otra variable día. Es una variable día nueva. ¿De acuerdo? Pero para efecto de nosotros pareciera ser que está haciendo un acumulador. ¿Sí? Pero eso ya se puede ver a nivel de memoria en los datos. Cuando imagínense que tienen un casillero de memoria y ahí tienen un 6. ¿Sí? Cuando el dato es mutable, en ese mismo casillero de memoria, ese 6 se modifica y se le pone un 7. ¿Sí? Cuando es inmutable, ese 6 ahí sigue. Se crea otra copia de ese 6 con el nuevo valor 6 más 1, 7, y te tiene otro 7. Pero este 6 que tenemos al principio, ya. El recolector de basura se encarga de eliminarlo. ¿Sí?
pero eso ya es a nivel interno de memoria. Para nosotros pareciera ser que es lo mismo, pero no es lo mismo.